y que tiene ingresos por 750.000 pesos. Hay un semáforo del consumo dual que se divide en consumo masivo total, shopping center, autos, emisivo. Bueno, mucha y muy buena información. Querido Guillermo, todo el equipo de Majul 107.9 te saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, buen día, ¿cómo Buen estás? día. Bueno, Guillermo, este nuevo trabajo que hiciste, tan profundo y tan interesante, ¿qué conclusiones se puede sacar sobre este trabajo? La primera conclusión, Luis, es que no hay un promedio que explique todo, ni mucho menos. La segunda es que por lo tanto no se puede ser ni simplista ni hacer reduccionismos. Y la tercera es que, como bien decía, te diría casi sobre el cierre de la nota, el futuro promete más complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque entender cómo está Argentina hoy es una mezcla de muchas cosas. Venimos de un proceso muy disruptivo, donde la sociedad decidió entrar de manera consciente y sabía que tenía que pasar por un lugar muy difícil, lo está haciendo, pero a hoy, a un año y medio del comienzo de ese proceso, obviamente hablando del nuevo gobierno del presidente Milei, te encontrás con que una parte de la población puede sacarle el rédito, si querés el jugo, a las bondades del modelo económico. Eso es lo que explica que estén volando las ventas de bienes durables, fundamentalmente, de autos 80%, viajes al exterior 65%, inmuebles 60%, motos 50%, electrodomésticos 50%, contra el mismo trimestre del año anterior, perdón, contra los primeros 5 meses del año anterior, igual enero-mayo, que es el último dato disponible. Eso es, Luis, grosso modo lo hace hoy la clase alta, que tiene 11 millones, como decías, de ingreso familiar promedio mensual. La clase media alta, 4.800.000. Y un pedacito de la media baja, sobre todo lo que está en el sector formal. Para hacer un número redondo, y aunque no sea exacto, entre el 25 y el 30% de la población. Después vos tenés otra parte muy importante que te dice que hoy comprar es un drama. Digamos, que comprar duele, que no llega, que el mes termina el 20, y ahí eso te lo muestra la caída que todavía tenés en el consumo de supermercados o autoservicios del orden del 5% en los primeros meses de este año, que se suma a una caída del 14% del año pasado, es decir, gente que no está pudiendo comprar, si querés, lo básico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la Argentina? Las dos. Y en el medio de eso decimos, entonces esto explica la política. No, porque el gobierno mide 53 puntos de aprobación según la última encuesta de Federico Aurelio de Aresco, y las otras en general coinciden. ¿Y entonces cómo se explica? Bueno, en que hay un componente de ilusión, de esperanza, de voluntad, de ganas y de toma de conciencia muy importante, puesto en términos del gobierno, no podría decir batalla cultural, de gente que dice, ok, hoy la estoy pasando mal, pero esto es para que en el fondo o a la larga sea mejor. Bueno, eso es lo que está hoy por supuesto, con un signo de interrogación abierto y que yo creo que hay que mirar con mucha atención. La verdad que el estudio me dispara un montón de preguntas, pero quiero empezar por, digamos, las más sencillas y las más directas. ¿Puede ser que esa clase media, media alta, para ahorrarse o para acumular esos dólares que necesitan para viajar al exterior, sea Chile, Brasil, Miami, la verdad que no tengo, no está discriminado, no sé si está discriminado, diga, bueno, che, no voy a ir a comer afuera a este restaurante tan rico porque me sale, no sé, $100 por cabeza? Bueno, hiciste bien la pregunta, Luis, en el sentido de discriminar, porque si me la preguntabas en el total te decía que no. Mm. Ahora, si Que vos me no, lo que, preguntás en la que media, me, que no es así, digamos, o por lo menos que no es tan así. Ahora, si vos me lo preguntás en la clase media alta y la clase alta, te diría, ahí hay un fenómeno, sí, dado que por un lado sus salarios le empataron y le ganaron a la inflación, porque en general trabajan en el sector formal privado, digamos, una empresa, o tienen su propia empresa. Dos, esos salarios duplicaron en dólares por la estabilidad del tipo de cambio. Y tres, pasan el scoring de los bancos, con lo cual le prestan plata, porque como el gobierno tiene superávit fiscal, le dice a los bancos prestar a la gente, no a mí, al Estado, digamos. Entonces, ahí sí vos tenés una transferencia de
si querés, de un Opciones. consumo claro, digo, cotidiano, que en vez de gastármela toda en ir, como decía esta chica Camila en TikTok, me la deliro, porque total no puedo hacer nada, hoy algunos están pagando hasta un crédito hipotecario, digamos. Una de cada 5 operaciones inmobiliarias en mayo se hicieron en base a un crédito hipotecario, lo cual es una enorme novedad y muy saludable en la Argentina. Muchos están ahorrando. Esa gente que te dice hoy, Milei nos enseñó a ser ordenados con el dinero. O sea, ha cambiado Pero, también su ¿en chip. qué parte de la pirámide están? ¿En la clase media alta, el 17% de clase media alta? ¿O clase media la baja? alta, no, Luis. La alta, el 5% de alta, más el 17% de media alta, más una parte, si querés, de la media baja que está razonablemente bien. Grosso modo, Luis, 30% de la población. Ahí esa hipótesis es válida. Okay. Para abajo no. Para abajo no es que están ahorrando, no van a comer afuera porque se están por comprar. O porque ahorraron $100. O porque ahorraron $100. Y si están ahorrando $100, que puede ser, es más porque tienen precaución o temor, porque están reconstruyendo el canuto que habían ido perdiendo, lo cual eso empieza a mostrar que también la hipótesis de que la gente va a sacar la plata del canuto, arriba puede ser, abajo no. Okay. Digamos, el canuto es para emergencia. Entiendo. Ahora, ayer yo hablaba con Alfredo Sainz y le preguntaba, che, Alfredo, ¿por qué empiezan a aparecer cada vez más notablemente estas dos velocidades o esta economía para los que más tienen y una economía para los que menos tienen? Si siempre cuando hablamos de términos económicos, uno definía el crecimiento de la economía por el promedio de todo eso, ¿por qué ahora se hace tantas disquisiciones? Es como si hubiera una vara para medir ahora la economía y antes no la hubiera. Bueno, ahí Luis, a ver. Por ahí no es así, te pregunto, te lo pregunto con duda. No. Sí. Es un muy buen punto porque es muy profundo. Te diría que lo primero que hay que entender es que el giro que está teniendo el modelo económico actual expresa un cambio en la estructura, si querés, productiva de la Argentina. Sí. La matriz de la estructura productiva, algo. Claro, de dónde se genera el dinero, ¿no? Si querés. Y el dinero se genera hoy en petróleo, minería, se va a generar más, se está empezando a generar, pero viene mucha inversión en minería también. Digo petróleo y gas es vaca muerta, obviamente. Servicios. El agro y servicios, industria del conocimiento y demás. Ahora, eso va a una velocidad creciendo, con inversión, muy saludable y con una proyección para adelante enorme. Dante Sica la calculó para el 2033 en $80.000 millones incrementales de exportación para la Argentina, Ecolatina en 60.000. No importa cuál, Luis, es otro país. Okay. Bien, ahora, vos tenés hoy 3 sectores que generan mucha mano de obra intensiva. El más importante de todos, que es el más golpeado de todos, es la construcción. La construcción perdió 92.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años. El año pasado fue el peor sector de la economía, cayó casi 30% en el año, depende de qué indicador mires. Y este año está recuperando muy lento, va al más 10. O sea, todavía no recupera ni un tercio de lo que perdió el año pasado. Y eso tiene que ver tanto con la obra pública como con la privada. Por otro lado, tenés la industria, que obviamente tiene un cambio de paradigma económico y una situación mucho más competitiva y compleja, y el comercio, que tampoco en muchos sectores, como te mostraba antes, termina de arrancar. Y por otro lado, lo que hubo fue un cambio de precios relativos del gasto de los hogares. O sea, los bienes, la comida, si querés, no subió tanto, porque el año pasado hubo 120 de inflación, no hubo 0, en el proceso de desinflación final que estamos hoy, pero subieron mucho más los servicios de combustible, la luz, el gas, la prepaga, la despensa, el alquiler, etcétera, que los bienes. Entonces, lo que se llama el ingreso disponible, que es cuánta plata te queda para gastar, eso hoy está, sí, 15% arriba del peor momento del año pasado, según Ecolatina, pero está 40% abajo todavía del año 2017. Claro, lo que pasa es que se empezaron, entre otras cosas, no es una sola respuesta, Guillermo, estamos conversando, pero está claro que el impacto de las tarifas sociales por el retiro de los subsidios en los gastos de la canasta familiar
es notable. Pero de una vez, en algún momento tenemos que empezar a ser un país normal, ¿no? Porque la energía, el agua, se regalaba hasta hace 5 minutos en la Argentina. Es que, Luis, este es si querés, a ver, creo que el que lo definió muy bien fue un economista de los más respetados de la Argentina, que es Ricardo Arriazu. Lo dijo hace muy poco en una reunión importante, pública, donde dijo, bueno, nosotros vamos a un país normal. Ahora, ojo que el tránsito de esa normalidad Claro. es costoso, digamos, doloroso, se rompen cosas, ¿no? Antes de construirse cosas. Bueno, entonces, la pregunta es, yo te diría 2 preguntas ahí, de fondo. Una para pensar la matriz productiva de la Argentina y la estructura que genera eso desde el punto de vista de calidad de vida, de homogeneidad social, de recuperación de fragmentos de la clase media que se fueron cayendo, etcétera. ¿Cómo llega el petróleo de Neuquén o el litio de Catamarca al conurbano? Esa pregunta es una pregunta del futuro, de la complejidad que yo digo que viene. Sí. Y 2 es, bueno, hoy ese dolor que tiene gente que te dice, yo no ando bien, no llego, me cueste, qué sé yo, pero banco, porque vamos a salir, porque es lo que hay que hacer, porque quiero ser un país normal, porque lo quiero para mis hijos. Bueno, eso expresa una paciencia inédita en la Argentina, que también hoy en qué se sostiene, porque no es que hay magia, no es magia. Eso viene de, claramente, la baja de la inflación. Entiendo. Y la estabilidad del dólar y el enojo que quedó con todo lo anterior, ¿no? Y déjame que te haga una última por mi parte. Siempre es un placer hablar con vos, querido Guillermo. Igualmente, Luis. ¿Cómo anda el libro Clase Media? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Están imprimiendo ya la segunda edición, Epa. agotamos la primera, así que contento. Bueno, muy contento. Felicitaciones. Che, muchas gracias. Digo, por los sistemas de mediciones, es claro que hay un cambio en los hábitos de consumo. Y es claro, no sé si va a suceder, que los supermercados cada vez venden menos, entre otras cosas, porque incluso la comida, sobre todo los alimentos no perecederos y otras cosas que antes vendían los supermercados, ahora te lo vende el e-commerce, o como se llame, ¿no? Le están quitando un pedazo de porción de las ventas que antes tenían los supermercados. Guillermo, antes en los supermercados vos pedías desde una heladera, en algún momento se vendían autos en los supermercados, ¿te acordás vos? ¿En los hiper? Autos, sí, los hiper en los 90, en algún momento de los 90 había un auto ahí afuera, bueno, la promocionaban, sí. Y ahora sí. La comida, la comida cuando tenés que hacer una compra grande, muchos la compran por e-commerce, por Mercado Libre o sus similares, ¿no? A ver, Luis, ahí déjame sí hacer una distinción técnica. Hay sectores donde el e-commerce sí pesa un montón hoy en Argentina, sobre todo estos que están creciendo, que te decía, por ejemplo, electrodomésticos. ¿Cuánto pesa el e-commerce del total de las ventas de electrodomésticos? Más o menos el 40%. Ah, mira vos. Para ponerlo más o menos. En ropa, más o menos el 20%. Que la ropa no anda bien este año, anda más o menos 0-0. Pero... Y el año pasado cayó 20, o sea, ese sector también está difícil. Pero diría que hoy 20-25% se vende a través de e-commerce, depende de la empresa. Ahora, Luis, en comida todavía no pesa mucho la compra digital, ¿eh? Okay. Existe, sí, pesa 5%. O sea, lo que quiero decir es, si no está creciendo la comida, no es porque la están comprando en las plataformas de e-commerce, es porque hay una buena parte de la población que no llega. Porque si no estamos teniendo mal diagnóstico y es lo peor que nos puede pasar para ver la magnitud de los desafíos, ¿no? Digamos, la vocación de ser un país normal me parece que es muy loable y todos la quieren en Argentina. El tema, refraseando un poquito de Arriazu, sería cómo es ese tránsito y cómo hacemos para que eso, digamos, funcione de tal modo que no aborte el proceso, Luis. Querido Guillermo Oliveto, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gran abrazo. Muy bien. Es un placer hablar con una persona que habla con datos en la mano, ¿no, Carlita? Totalmente. ¿A vos qué te sorprendió de todo?